Un objeto volador no identificado se estrelló en Paihuano. Y comienza lo que sería una gran controversia entre los pobladores y el ejército de Chile. En el año 1998, en la localidad de Paihuano, ubicada en la provincia de Elqui, correspondiente a la región de Coquimbo, Chile, un objeto volador no identificado que cae en el cerro Las Moyacas rompería el silencio y la calma que caracteriza a este lugar. De inmediato, carabineros y militares se despliegan en el lugar, impidiendo el paso de la gente hacia el lugar del suceso. Yo estaba trabajando, era temporera en esos años, en 98 trabajaba en el fondo de Eugenio Munizaga, exalcalde, exdiputado. Y todo teníamos curiosidad de que por qué había caído esa cosa plateada. Nunca pensábamos primero que era un globo, y no era así, porque todos lo vimos y se veía como que estaba sentado en una roca, una cosa así, pero después empezaron a aparecer 3 días de niebla. No dejaban subir a la gente, el cerro fue totalmente custodiado por militares. No tenía una forma específica, era como una cosa plateada, pero se veía, por lo menos de acá a la altura que está, que cayó esa cosa, sí, se veía así como grande se veía. Todo lo comentamos, incluso llegó no voy a decir el nombre, llegó un canal de televisión que nos al otro día, después del evento, y nos trataron de huesos, que no habíamos visto nada, que eran visiones, que eso lo había tirado la NASA y cosas así. Pero no fue así, porque hubieron muchos comentarios. Tengo una amiga, después fue mi comadre, ella venía en un colectivo y en Campana, no sé si ubica Campana, que se sube por detrás al Cerro de las Moñacas, que está cerca ahí el fondo de Florido Pinto. Venía un periodista y se bajó ahí y no pudo subir porque estaba custodiado el cerro, no lo dejaron subir. Le prohibieron entrar. Todo se comentaba acá antes, no había tanto la tecnología como la hay ahora. Y se comentaba mucho. Y empezaron, los 3 días de niebla era como raro. Y la niebla solamente se posaba en ese cerro. En ese mismo lugar. O sea, todo el cerro estaba con niebla. Decían que se veían luces así como el color de un verde así llamativo como la botella de Sprite. Y amarillo muy fuerte. O un sonido. Así como antes pasaban los aviones a chorro que le decía uno, era así el ruido. Lo que me llamó mucho la atención, el suegro de mi hermano que murió, que en paz descanse, él tiene un huerto muy grande, entonces en esos tiempos había sequía. Y se puso a regar en la noche y sintió un helicóptero. A 3 de la mañana no había pasado nada acá, no había llovido nada de alguna emergencia. ¿Por qué los helicópteros? Y como nosotros estamos en un valle acá muy cerrado, nos llama la atención el sonido del helicóptero. Todo se comentaba acá que ven los militares o los partes de la NASA lo habían venido a buscar lo que supuestamente había caído. Mi hermano, después que pasó el evento, a los 6 días él subió
Y dice que era una cosa, pero como que habían prendido fuego a todo el cerro, era una cosa pero grande, del porte así como una semicancha, estaba todo quemado. Claro, mi hermano dice que dejaron como barrio, como que habían pasado una red, pasó una cosa así, y todo quemado. Y yo he visto cosas y no he tenido la oportunidad de grabarlo, porque uno es como que se bloquea, es como que no se deja. Por ejemplo, lo que le conté yo de la luz azul, ahí en los paltos, que la vi y empezó a seguir y se fue hacia la cordillera y cuando subió un poquito se puso plateada y era rectangular. Azul primero y después plateada. ¿No? Y un día a las 8 de la mañana yo estaba esperando la verdura en la esquina, que muchos lo vieron hace poco, hace como 2 meses atrás. Pasó una cosa redonda y espectacular. No era una estrella fugaz a esa hora de las 8 de la mañana. Era luz brillante, que incluso unos niños que vienen a almorzar acá también la vieron, me preguntaron sí la vi. Iba rápido así, era como un meteorito, pero brillante. Cruzó así, de ahí hacia allá. La dejé de ver. El relato de doña Maritza es similar al relato de cientos de personas que vieron la caída de aquel objeto en el Cerro Las Moyacas. Durante nuestra investigación, nuestro compañero de equipo, Antonio Varas, recibe un llamado desde la Municipalidad de Paihuano, en donde nos avisan que el alcalde de esta comuna nos recibirá para darnos su testimonio. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá en la Tierra Mágica de Paihuano, bienvenidos. Estamos en el corazón puro del Valle del Elqui y justamente a nuestra espalda tú puedes ver, apreciar el Cerro Las Moyacas. El Cerro Las Moyacas conocido no solamente acá en la comuna de Paihuano, sino que también conocido por la ufología, tanto nacional como extranjera. Porque en ese cerro que está a nuestra espalda, justamente el día 7 de octubre del año 1998, tenemos el caso Roswell chileno. ¿Ya? En horario de la tarde, cuando estaban la mayoría de los vecinos en sus casas, algunos estaban trabajando y un grupo de vecinos estaban en la plaza mirando, vieron una luz. Cayó en ese lugar, justo donde estaba enfocando la cámara, una luz, y como este es un valle encajonado, cualquier tipo de ruido se aumenta, ¿ya? Con un eco, por lo tanto mucha gente escuchó el ruido. Al par de horas ya siguieron helicópteros militares que estuvieron recorriendo ese sector, y también al par de horas primero Carabineros cercó y después personal militar estuvo cercando. Ya, eso fue durante todo un día completo, donde dio bastante movimiento, la gente por supuesto quería ir a ver, se le impedía el acceso al cerro, ya, y en horario de la tarde-noche, ya cuando ya estaba oscuro, se fueron todos estos vehículos militares, por eso es conocido como el caso Roswell chileno, ya, porque de que hubo algo, hubo mucho movimiento ese día. Cuento que en ese tiempo yo era el director de la escuela de Paihuano, se estaba haciendo una ampliación de 2 pisos muy grande ahora, y como a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, el equipo que estaba trabajando ahí comenta que algo había pasado en el cerro. Y miramos al cerro y ahí había una polvareda que se había levantado y se había escuchado un ruido. Y se tomaron muchas medidas.
se acordonó el cerro, no dejaron subir a nadie, había algunas comunicaciones entre carabineros, el golpe vino. Se murió hasta un caballo de carabineros que parece que le sacaron trote al caballo y para subir luego al cerro y el caballo murió, seguramente el corazón no lo acompañó. La cuestión es que nunca se supo a ciencia cierta qué es lo que impactó el cerro Las Moyacas. Pero aquí les voy a confidenciar algo que no lo comento ni lo divulgo mucho porque mi hija en ese tiempo trabajaba en la cooperativa Capel en Vicuña. Y cada cierto tiempo hay unas reuniones de los cooperados. Todos los cooperados se reúnen, se les entrega información, se eligen nuevas directivas y ese día, al otro día que cayó o impactó esto en Las Moyacas, había una reunión en la cooperativa Capel de Vicuña. Y la cooperativa Capel manda a buscar a dos cooperados y venían dos colectivos, dos taxis colectivos de Río Hurtado, de ese sector, de la ruta Antacari. Vehículos cooperados de Capel y se encuentran con que hay vehículos militares en ese camino que no los dejaban pasar. Yo me pregunto qué hacen vehículos militares en la ruta Antacari en la madrugada del otro día que cayó este objeto ovni en Las Moyacas. La cuestión es que estuvieron detenidos porque no podían llegar a la reunión de Capel y después que pasó un camión rampla grande con algo cubierto y escoltado por militares, los dejaron pasar. ¿Qué es lo que iba en ese camión? ¿Qué es lo que llevaban ahí? Más que seguro que es lo que impactó en este cerro de Las Moyacas, porque esa misma noche también se sintieron helicópteros. Era una interrogante que hasta el día de hoy no se puede dilucidar, y algo chocó en el cerro y se lo llevaron. Es algo concreto que hay que investigar y que a lo mejor va a quedar en la eterna duda del caso Las Moyacas de Paiwano. No estoy seguro, pero dicen que estaba la operación UNITA y que podría haber sido un dron no tripulado que saca fotografías y que a lo mejor se perdió el control y se impactó ahí. Podría ser, pero no estoy seguro si en ese tiempo estaba la operación UNITA funcionando ahí cerca de Tongoy, donde siempre se juntan ahí Chile con Estados Unidos y otros países. Podría ser que este dron perdió el control y se vino a estrellar acá. Y ojalá sigan viniendo a Paiwano porque Paiwano es una caja de sorpresas. Hay muchos lugares entretenidos que descubrir y esto de los ovnis es un tema apasionante. Hola amigos, bueno, por acá Antonio Varas y a mi lado don Pedro Antonio Castillo. ¿Cómo está don Pedro? Muy bien Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes en este programa. Gustoso de conversar con ustedes, un tema que a mí me apasiona bastante y que hay, bueno, varias cosas muy interesantes para ir señalando en el transcurso de estas notas. Mira, en ese tiempo yo me acuerdo también, Antonio, tenía un programa en Radio Agricultura, que era el matinal, y en esa fecha, en ese año, en el año 98, comenzó una especulación que algo se había estrellado en el cerro Las Moyacas. En el sector de Paiwano. En ese tiempo no estaban las redes sociales, no había tanta, esta interacción comunicacional la que tenemos hoy en día. Entonces, la información era un poco más lenta. Y al transcurrir las horas de esa fecha, empezó a llegar mucha información. E incluso yo me acuerdo también que en Paiwano teníamos un contacto que siempre nos llamaba a nuestra emisora. Y él comenzó a decir de que algo raro estaba pasando en el cerro, que habían visto estrellarse un objeto y que lamentablemente, bueno, por la distancia no se podía acceder en forma rápida hasta el sector.
y ustedes también lo pudieron comprobar, o sea, no es muy accesible poder llegar hasta el punto exacto donde se estrelló este objeto. Ese día la información se dio a conocer de que algo había sucedido. Después, 2 días, al tercer día, logramos establecer un nuevo contacto con 2 personas en el sector de Paihuano, donde ellos, daban a conocer de que algo raro estaba pasando, que había mucho movimiento, incluso nombraban gente de la Fuerza Aérea, del Ejército, que estaba subiendo no por el camino principal de Paihuano, sino que también por otros accesos secundarios. Y el 4.º día llega una persona a conversar conmigo directamente al matinal de la Radio Agricultura en ese tiempo, el cual había subido, y que incluso estuvo a punto de que fuese detenido por militares, porque él accedió hasta el lugar. Un hombre que también le gustaba mucho esto de la ufología, estar observando constantemente objetos extraños en la luna. Siempre iba al sector de Paihuano para poder observar, porque él decía que eran los mejores cielos para poder ver no solamente digamos el paso de asteroides, sino que un sinfín de cosas que a él le llamaba mucho la atención. Y él dice que él accedió, y yo estoy muy consciente, porque él me mostró ¿cómo te dijera? Era como un papel así de aluminio, pero que tú lo apuñabas, no era más grande que la palma de la mano, pero que tú él lo apretaba, hacía presión, y que esto al soltarlo nuevamente quedaba pero estirado. Él dijo que eso lo había encontrado en un punto distante, que él no alcanzó a llegar hasta donde había caído el objeto, porque él a la distancia vio que había mucho movimiento, que estaba en ese lugar. Pero este aluminio, este papel así como de aluminio, lo encontró mucho más distante. Él se fue. Estuvimos conversando aproximadamente, yo bien me recuerdo, con este amigo cerca de media hora, donde dio la indicación y todo lo demás, y él dijo de que él se retiraba porque seguramente si lo escuchaban lo iban a buscar para que entregara mayores antecedentes de lo que él había encontrado. Pero él estaba consciente de que eso él tenía que dirigirse hasta alguna institución de la Fuerza Aérea para hacer entrega de este aluminio que él había encontrado. Hasta ese momento él no tenía la claridad, y yo menos, de qué se trataba. Pero él quería tomar contacto con alguien que analizara eso, que le diera una respuesta. Después, al día siguiente, él vuelve nuevamente a visitarme en los estudios de la Radio Agricultura, que estaban ubicados en calle O'Higgins, para manifestarme de que ese papel él lo había dejado cerca de un televisor que tenía, y que repentinamente ese televisor se había encendido. Entonces, esto le causó un poco de pánico, porque él vio que en la noche este papel brillaba mucho, este aluminio brillaba bastante, y al final decidió viajar a Santiago y hacerlo entrega a la Fuerza Aérea de Chile en Santiago. De ahí yo perdí todo rastro, en realidad después no supe más de él, pero toda la información, todo lo que derivaba desde el sector de Paihuano era de que allí había caído un objeto no identificado, y que había sido al final sacado por la Fuerza Aérea, por camiones también que llegaron a ese lugar, y muchas cosas muy extrañas sucedieron prácticamente entre 3 y 4 días. Esa era la información que a nosotros nos llegaba desde ese sector, me acuerdo muy bien, pero al final después esto quedó, digamos, en una cosa muy enigmática, porque se trató de averiguar más, pero no se entregaba mayores antecedentes, porque no se podía ya acceder, porque toda esa área había sido, como se denomina, así acordonada, y no se podía llegar hasta ese lugar. Incluso hubo personas, me acuerdo yo, que trataron de subir a caballo lo más cerca posible, pero con
maniobras de helicóptero en ese tiempo de la Fuerza Aérea lograron alejar a esta gente para que no siguiera subiendo hasta el sector donde había caído este objeto. Después las explicaciones que nos daban a nosotros, porque yo seguía haciendo este comentario que algo raro había pasado, que era un caso Roswell que había sucedido ahí en ese sector, y después llegó una información donde se decía de que era un globo meteorológico que se había caído y que por eso que tenían que recuperarlo porque era de alto costo y todo lo demás. Pero la gente de Paihuano saben que no era un globo meteorológico porque ellos vieron este objeto y sonó muy fuerte, digamos, el impacto en el Cerro Las Moyacas, y además también algunos que fueron testigos oculares del hecho vieron cómo, digamos, este objeto lanzó, ¿cómo podríamos llamarle? No sé, donde hizo el impacto, salían chispas, una cosa muy brillante cuando esto cayó en ese cerro, y al parecer hasta el día de hoy todavía los cerros son testigos de este impacto que no se ha borrado por completo. A veces uno es escéptico en este tipo de cosas, pero yo también a eso de los 12 años, junto con mi madre, tuvimos también la visión de un objeto no identificado. En realidad, a lo mejor a esa edad yo no imaginaba que no se hablaba mucho de estos objetos voladores no identificados, no se hablaba mucho tampoco de la ufología, pero yo fui testigo de un hecho en la ciudad de Ovalle a los 12 años, donde con bastante claridad pude apreciar dos objetos junto con mi madre y otros testigos más. Y yo creo que lo que sucedió es algo que se ha venido repitiendo en muchas partes del mundo, en diferentes sectores. Y siempre hemos dicho de que Paihuano es un punto que entendidos en la materia siempre han hablado que ahí puede haber un portal, puede haber un ingreso y una salida de estos objetos que vienen de otra dimensión o tal vez que vienen de otra parte del universo y acceden por este sector. La radiación también, y tú lo pudiste comprobar en ese punto, Antonio, se eleva en comparación a la baja altura cuando uno empieza a escalar el cerro, y muchas personas que han desaparecido misteriosamente. Entonces todas estas cosas las vamos uniendo y vamos llegando a conclusiones que en realidad algo pasa en el sector de Paihuano. Hay algo que, bueno, de haber algún portal, seguramente constantemente la gente está viendo diferentes tipos de objetos que pasan por este sector, y muchas cosas que se ven en el cielo, y además también la desaparición de gente, y la última de esta persona, de este argentino, que no dejó ningún tipo de rastro. Se buscó por mucho tiempo, incluso se culpó hasta un francés que lo acompañó en este ascenso, pero no se encontró nada. Vinieron expertos, mucha gente para poder hacer el rastreo correspondiente, pero no hubo ni una pista, o sea, de haber sido atacado por terceros, por animales, pudo haber caído, no sé, en una quebrada, absolutamente nada. Entonces, el misterio que hay en Paihuano es enorme, Antonio. Es enorme. Bueno, el alcalde, nuestro amigo ahí, Hernán Ahumada, quien también participó y va a salir por ahí dando una entrevista al respecto, él nos decía, yo era escéptico, yo no creía, hasta que me pusieron la información de esta persona que desapareció y todo lo que conllevó el rastreo, y dijo, no, aquí hay algo extraño. ¿Qué pasa con Paihuano? ¿Por qué todos los avistamientos ahí? ¿Es simplemente porque hay un portal o es porque están preparando a esa comunidad por algo que se viene? Son muchas especulaciones las que existen. Exactamente, y bueno, y debemos también destacar que Chile es uno de los países donde más avistamientos se ven en el mundo, en comparación a México y en comparación también a Estados Unidos. Chile viene siendo uno de los tercer o cuarto de los países en el mundo
donde se ven más avistamientos de objetos voladores no identificados. Entonces ahí a ti te da una señal de que a lo largo de Chile, en algún punto, en algún sector, y este puede ser el Valle de Elqui, Paihuano, donde tengamos un portal donde constantemente, digamos, están ingresando y saliendo estos objetos. Se habla mucho de mundos paralelos, se habla mucho de que pueden venir de otro universo, en fin, o sea, no lo sabemos porque no hemos tenido contacto directo con ellos y que nos puedan decir algo, solamente especulaciones, pero que hay algo, sí lo hay. Sí lo hay, ¿cierto? Sí. Pues ya, don Pedro, muchas gracias por haber asistido, por recibir nuestra invitación. Los dejamos invitados para que sigan viendo el resto del programa y nos despedimos aquí, nos despedimos de nuestro invitado. Nos seguiremos viendo en Portal UFO. Muchas gracias. Cuando nosotros decidimos hacer esta investigación, a mí lo que más me llamó la atención es que de toda la información que yo veía en internet, nadie había subido al cerro. Hubieron personas que nos dijeron que no lo hiciéramos, ya que ellos habían subido el cerro hasta arriba y no habían encontrado nada. Pero nosotros tuvimos la suerte de conocer a una persona que desde niño vive a los pies del cerro. Este señor tiene hoy alrededor de unos 70 años y él toda su vida ha subido ese cerro. Él vio el incidente, vio cuando esa nave chocó, nos contó con lujo y detalles cómo fue todo. Y él, además de esto, nos dijo que él tenía senderos trazados por caballos que él tiene, porque como le contaba él desde niño que sube el cerro, conoce cada rincón del cerro Las Moyacas, y nos llevó hasta el lugar del suceso. Cabe mencionar y destacar que el cerro tiene una altura de 2.600 metros. Pero la nave cayó a tan solo 1.000 metros más o menos. Todos los que suben el cerro, si lo miran desde el frente, todos lo comienzan a subir desde el lado derecho. Nosotros subimos desde el otro lado. Y nos demoramos poco más de 1 hora. La subida al cerro es terrible, es un cerro empinado, mucha piedrecilla suelta. Yo subí con el dron, subí con las cámaras, cargadísimo. Cuando llegamos arriba, me llamó la atención, primero, que se me había descargado la mitad de la batería del dron, siendo que yo la llevaba abajo, la revisé e iba a cargar entera. Otra cosa que me llamó la atención es que no podía elevar el dron. Yo lo encendí y el mensaje que me daba la máquina en el celular era que había mucho magnetismo, demasiado magnetismo, y no lo podía elevar. El dron lo levantaba medio metro y se bajaba solo. Tuve que quitar el modo GPS, utilizarlo en manual, y lo levanté, pero no lejos, porque la batería se me agotó. A los 5 minutos ya no tenía batería. Hice algunas tomas aéreas del lugar, del terreno, y efectivamente está la marca que dicen que en donde se estrelló la nave. A medida que pasaba el tiempo, yo hice algunas publicidades en redes sociales respecto al programa, y me comenzó a llamar gente que yo no conozco, desde el sur, desde la capital, del norte,
de acá mismo, de esta ciudad, para contarme su testimonio de lo que ellos habían vivido, porque esto lo vio mucha gente, más que la gente que vive en Paihuano. Había mucho turista ese día, porque Paihuano es una zona donde todos los días va gente que no son de ahí, gente que sube porque les encanta el valle, me incluyo. Y bueno, entre todas esas personas que me llamaron y me fueron contando historias, que a todo esto, todas las historias coincidían unas con otras, personas que no se conocen de una ciudad, de otra ciudad, me contaban cosas que en el fondo era el mismo relato, pero de diferentes personas. Pero hay uno en particular que quise dejarlo para el final de este primer capítulo, que es una persona que subió el cerro en el momento en que impactó esta nave. Y lo que él vio tenía prohibido contarlo. Nos pidió no revelar su identidad, ni su nombre, ni siquiera quiso salir en pantalla. Pero quiero que presten atención a su relato. Le prohibieron hablar. Y lo está haciendo hoy, 23 años después del suceso. Dejo con ustedes a este señor en Testimonio Oculto de Portal UFO. En aquel tiempo yo tenía un cargo en el gobierno. No les puedo decir cuál. Pero me llaman urgente que fuera al cerro Las Moyacas para acordonar y no permitir el paso de la gente. En ese momento llegan también algunos militares, entre esos uno de rango mayor, y nos pregunta qué fue lo que vimos. Le dijimos que habíamos visto caer una nave y que se había destruido en el cerro Las Moyacas. Seguido de eso, este señor nos dice: no, lo que ustedes vieron fue un avión. Cuando les pregunten qué fue lo que vieron, eso es lo que deben decir: un avión. Seguido de eso, nos hizo repetir cada palabra que nos dijo para ver si habíamos memorizado lo que teníamos que decir. Comenzamos a subir, solo algunos, ya que el cerro es empinado. Nos seleccionaron por nuestro físico. Una vez arriba, lo que vi fue algo que me marcó para toda la vida. Una nave que jamás había visto en mi vida. Partida a la mitad, producto del impacto. En ese momento comienzan a darnos órdenes para poder limpiar todo el sector, recoger escombros y cada pedazo de esa nave sobre el cerro. Es allí cuando veo que traen una camilla y un cuerpo tapado. Eran militares los que traían esta camilla, y uno de ellos me dice: mira, para que se lo cuentes a tus nietos,
y lo destapa. Lo que vi no era un cuerpo humano. Era un ser pequeño, de cabeza grande, con una piel de color gris, ojos grandes, más grandes que los de un humano, con sus párpados cerrados. Tenía más bien un aspecto de una persona o un ser pequeño, como un niño. Mi hermano, después que pasó el evento, él subió y dice que era una cosa, pero como que habían prendido fuego a todo el cerro, era una cosa pero grande. El día 7 de octubre del año 1998 tenemos el caso Roswell chileno. Se encuentran con que hay vehículos militares en ese camino que no los dejaban hacer. Y después que pasó un camión Rampla grande, con algo cubierto y escoltado por militares, lo dejaron pasar. El día 7 de octubre del año 1998, en la localidad de Paihuano, cientos de personas pudieron apreciar cómo un objeto extraño caía desde el cielo y se estrellaba en el Cerro Las Moyacas. Todo comenzó cuando a lo lejos se oye un fuerte sonido proveniente del cielo, algo parecido a un jet rompiendo la barrera del sonido. Era tan fuerte que retumbó en toda la localidad de Paihuano. La gente pudo ver a lo lejos lo que ellos describen como una luz. El objeto venía a una increíble velocidad en dirección al Cerro Las Moyacas. Finalmente el objeto se estrelló. Al momento de ocurrir el suceso, algunos arrieros se suben a sus caballos y se dirigen al lugar. Otros en auto. Al acercarse se encuentran con carabineros y militares, no permitiéndoles el paso. Quienes pudieron llegar a los pies del cerro, vieron llegar camiones del Ejército de Chile. Y posterior a esto, comenzaron a llegar carros y helicópteros de militares norteamericanos. Minutos más tarde, el relacionador público de la localidad de Paihuano se preparaba para dar una conferencia de prensa respecto al suceso. Pero antes de hacerlo, el alcalde de Paihuano dice haber recibido un llamado desde la NASA y le ruegan que pospusieran dicha conferencia, ya que ellos al día siguiente darían la versión oficial del incidente. Sin embargo, aquella versión nunca llegó. Algo curioso fue la llegada de helicópteros Black Hawk, precisamente 2. En aquellos años, Chile contaba con un solo helicóptero de ese modelo.
¿De dónde apareció el otro? ¿Cómo es posible que un helicóptero llegara en 30 minutos desde Estados Unidos a Baihuano? Se dice que el Valle del Elqui es una zona caliente. En el lenguaje de la ufología, eso quiere decir que es un lugar con muchos avistamientos de ovnis. Debido a eso se rumorea que en el valle habría una base de la NASA o del Área 51. Esto en caso de tener situaciones como la ocurrida en Baihuano, poder llegar en poco tiempo a cualquier lugar y bloquear toda información posible. La gente decía ver los helicópteros retirando los restos de la nave. Otros testigos aseguran haber visto camiones por la ruta Antacari, con una gran rampla llevando los restos de la nave, tapados con una gran lona. Una vez que el ejército se retira del lugar, muchos habitantes de la zona de Baihuano subieron al Cerro Las Moyacas, en busca de alguna evidencia de lo que había ocurrido, ya que la prensa pasó por alto el incidente. Pero al subir, encontraron que el terreno estaba completamente quemado. Arbustos y rocas, como si hubiesen encendido una gran llamarada. Debido a la gran similitud del hecho ocurrido el 2 de julio de 1947 en la localidad de Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos, al incidente de Baihuano, se le denomina como el caso Roswell chileno. Salimos de la localidad de Baihuano para dirigirnos 130 kilómetros hacia la costa, específicamente al balneario de Guanaqueros, para encontrarnos con un investigador en ciencias de la Tierra y divulgación científica en cultura sísmica, el señor Rodrigo Larraível, quien ha querido compartir su experiencia con Portal UFO. Yo siempre me he dedicado un poco al análisis de investigación científica, astronomía, relacionado siempre con los hechos más científicos. Por lo tanto, siempre me correlacionan con este tipo también de fenómenos, claro, que tienen cierta relación con la parte científica. Por lo tanto, a mí me tocó, por razones de trabajo, vivir prácticamente casi 30 años en el Valle, en Vicuña, por razones de trabajo. Y participé yo en el grupo Cambia, que era de astronomía. Teníamos un grupo de avanzada ahí donde hacíamos estas cosas y participamos también en la formación del observatorio Mamayuca, relacionado con el tipo de observaciones, con la gente del grupo. Hacíamos las observaciones en astronomía. Y el caso de Baihuano me involucró porque a mí me empezaron a llamar para comentarme el caso y darme algunos testimonios de lo que había ocurrido. Uno de los testimonios tiene relación con la participación de helicópteros en la noche del fenómeno, que esto fue el 7 de octubre, ¿cierto? En la tarde del año 98, y yo tengo un testimonio de una persona que vio los helicópteros, porque prácticamente pasaron por encima de ellos, que estaban en una quebrada haciendo otro tipo de cosas. Y yo tengo también el testimonio de las dos personas, dos mujeres que son testigos al otro día, tipo 5 de la tarde, testigo directo cuando vieron el fenómeno, cuando sacaron una parte de lo que había ocurrido ahí. Entonces ellas fueron testigos, participaron cuando el helicóptero, digamos, el aparato que estaba ahí, sacó algo ahí del cerro. Yo también participé, digamos, en el sentido que a mí me llamaban, de Santiago, tanto de la unidad de las Fuerzas Aéreas, el grupo CEFA que había, donde participaba un señor Bowen y Rafael Urquiza, que participó en ese tema, y a mí ellos vinieron con un grupo avanzado y nos entrevistaron a todos los del grupo Carnia, que participaban en astronomía, y trataron de sacar nuestros testimonios también de lo que había ocurrido. Pero habían dos versiones. Una versión había cierta investigación para ver qué es lo que había ocurrido, si nosotros sabíamos algo más del fenómeno. Lo extraño fue que, para mí fue extraño que me llamaran a la oficina donde yo trabajaba, a mi teléfono, y yo tenía un teléfono personal, digamos, con mi número, que lo ocupaba yo nomás, y me llamaban ahí, me consultaban y hacían cosas, digamos, sin tener yo mi parte, porque yo siempre estaba ligado a la parte
más científicas. Pero una de las cosas más interesantes que llegaron después a mi casa, al hogar, porque estaban un poco, no sé si, ¿cómo se puede decir? Muy ansiosa o asustada, no sé cuál sería la opinión, pero de haber visto cómo sacaron este objeto. Entonces estas personas a mí me contaron de hecho yo la entrevisté, como he aprendido un poco, la entrevisté por separado, que después la otra señora esperó, digamos, y la otra señorita la entrevisté en forma separada, sin que ninguna tuviera relación con lo que contaba. Las dos versiones coincidieron en lo que vieron sin estar las dos personas juntas. Digamos, la relación que se empezó a generar fue una que era del tipo fuerza aérea, digamos, que es lo que había pasado, y el otro era una versión extraterrestre, que había caído una plataforma extraterrestre, que los seres estaban bien, digamos, los tripulantes que venían, y que los iban a rescatar. En una nave, en una plataforma extraterrestre lo que había caído, y que los iban a sacar en una nave nodriza, y esa era la otra versión, que también a mí me llamó una mujer. Esa versión extraterrestre a mí me lo contó una mujer, y ahí yo tuve participación con este joven del museo, que también le contaron una versión y que también participó en eso. Y tengo entendido que él también fue para allá y participó en la... Porque en ese tiempo estaba trabajando, así que no podía... Claro. Pero que algo ocurrió y fueron hechos reales. Sobre todo este aparato que sacaron, esto fue un hecho real. Claro. Porque sí, me lo contaron dos personas que nunca habían visto nada y hubieron otros hechos ahí también. Bueno, lo que ellos cuentan es que ellos estaban comiéndose su colación ahí, estaban almorzando y de repente sintieron un viento muy fuerte, igual que un helicóptero, pero el helicóptero no lo veían. Entonces notaban en el espacio donde sentían que estaba este helicóptero, se supone que era un helicóptero por el viento, veían como un holograma, como que ellos copiaban el cerro y se veía como una secuencia de ladrillos, así como de piedra. Igual que en la película esta del Terminator, como se ve igual. Es que ellos veían así como pero no veían el aparato. Pero después vieron un rayo que bajó y sacaron un aparato ahí, como un láser. Fue como cuando abducen así. Claro, igual así. Eso fue lo que vieron. Increíble ya. Eso fue ese es el testimonio de ellos. Ya. Y eso fue lo que vieron ellos. Ellos lo que vieron en el láser cuando salió también vieron detalles. Eso es muy importante. Ellos vieron qué es lo que sacaron. No me acuerdo del detalle, pero sí lo vieron. Durante nuestro proceso de investigación, mucha gente nos llamó para contarnos sus testimonios. Pero hubo una que era de Santiago y dijo conocer a alguien que tenía un trozo de la nave en Monte Grande. Lo contactamos y nos dio su testimonio para Portal UFO, con la condición de no revelar su nombre ni mostrar su rostro. Dejamos con ustedes Testimonio Oculto. En ese tiempo, yo estaba trabajando en la restauración de un patrimonio nacional en Monte Grande. Algunos trabajando bajo techo, pero yo estaba afuera. Y estaba arriba del techo. Cuando escuchamos un estruendo, un ruido como era como un avión cayendo. Y de repente, ¡paf! Un choque. Y bajé de donde estaba, me bajé del techo. Y no la pensé dos veces, me subí a mi auto y me fui a Paihuano. La gente decía que había caído un ovni en el cerro. Ahí en el cerro La Moyaca. Yo llegué a los pies del cerro con mi auto. Me bajé y fui corriendo a ver qué era. Habían pedazos por todas partes.
de la nave, mucha polvareda. Me encontré un pedazo de metal abajo. Y cuando iba a subir el cerro, aparecen unos helicópteros. Yo me escondí en unos parrones. Y de ahí salí corriendo a mi auto porque me asusté. Me devolví a mi trabajo y estaban todos mis compañeros esperándome. Cuando llego, les muestro lo que había recogido. A simple vista era como un latón así plateado, pero era muy duro. Como estábamos trabajando en la constru, mis amigos me dicen que lo cortáramos, que lo tratáramos de cortar. Le dije que bueno, pero con el galletero no pudimos hacerle nada. Después lo golpeamos con un martillo y tampoco. Ni siquiera un rayón le hicimos. Era un material raro que nunca habíamos visto en el tiempo que llevábamos trabajando en construcción nosotros. La empresa para la que yo estaba trabajando era de Santiago. Querían que les diera el metal, pero no quise. Ese mismo día, pero más tarde, me llaman supuestamente de la NASA. Era una persona con un acento raro. Me costaba entender un poco lo que me decía, pero quería que le pasara el trozo de metal que yo tenía. Le dije que yo no tenía nada. Él insistía y me amenazó. Me dijo que mejor lo entregara si no quería meterme en problemas. Yo le volví a negar todo. Me siguieron llamando varias veces. Y yo seguí diciéndoles que no tenía nada. Al final fue tanto lo que insistieron que preferí enterrarlo. Enterré el pedazo de metal ese, lo enterré. No puedo decirlo dónde, pero está bajo tierra. Porque no eran solo los de la NASA los que lo querían. También mis amigos y otra gente que supo empezaron a pedírmelo y yo no quise entregarlo. Creo que es mejor que esté bajo tierra a que caiga en malas manos. Antes de pasar a la parte final del programa, quiero comentarles que yo me encontraba en Paihuano grabando un video para un camping, y ahí fue donde conocí a un señor de aproximadamente unos 60, 65 años, quien vive a los pies del Cerro Las Mollacas desde su infancia, que él vive ahí desde niño. Conoce el cerro a la perfección porque él sube siempre con ovejas, con sus caballos. Tiene una ruta trazada, de hecho, en el cerro, hecha por él. Y este señor vio cuando la nave cayó, chocó primero, rebotó en el Cerro Blanco para después estrellarse en el Cerro Las Mollacas. Y él accedió y tuvo la voluntad de llevarnos hasta el lugar donde sucedió esto, ya que mucha gente ha subido, bueno, la gente que ha subido el cerro llegan hasta arriba. El cerro mide 2600 metros, pero no han encontrado nada, y es lógico que no lo encuentren porque el cerro, como les digo, por la altura que tiene, la nave cayó a aproximadamente 1000 metros de altura. Entonces, si llegan hasta arriba, no van a encontrar nada. Pero les repito que, como tuvimos la suerte de conocer a este señor, él nos llevó al lugar exacto de donde sucedió esto. Dejo con ustedes, para finalizar este capítulo,
nuestra subida al Cerro Las Moyacas. En nuestro primer día de investigación, llegamos a los pies del Cerro Las Moyacas y observamos algunas marcas no pertenecientes al cerro que nos hacían suponer de que algo había ocurrido ahí. Sin embargo, don Oscar nos aseguraba que la única manera de poder ver el lugar del impacto era subiendo el cerro. Levantamos el dron y poco a poco nos fuimos acercando al Cerro Las Moyacas. Veíamos algunas grietas. Hicimos un paneo desde el frente del cerro y hacia los costados. Primeramente, no vimos nada, ya que el cerro es inmenso. A un costado está el Cerro Blanco. Don Oscar nos cuenta que fue ahí donde la nave rebotó para luego chocar y estrellarse en el Cerro Las Moyacas. Seguimos observando, pero no vimos nada extraño. Sin embargo, don Oscar seguía insistiendo en que la única manera de ver algo era subiendo el cerro. Así que nos prepararíamos para el día siguiente subir y ver la posibilidad de llegar al lugar del impacto. Al día siguiente, nos levantamos y comenzamos a subir. Nos bastó con llegar a los pies del cerro para darnos cuenta de que la subida sería muy difícil de lograr. Apreciamos algunas piedras pintadas blancas, lo que nos recordaba aquellos testimonios en donde decían que militares habrían pintado esas piedras para desorientar a la población. El lugar por donde subiríamos a pie era un sendero que casi no se veía. Comenzamos a subir. Cada vez se hacía más difícil, ya que el terreno es muy pedregoso. Observábamos a lo lejos el Cerro Blanco y detrás de aquella loma era donde se habría estrellado la nave. El sol nos complicaba más aún la subida. Sin embargo, seguimos nuestra ruta en un sendero que apenas podíamos distinguir. Arbustos, rocas, cactus eran la tónica del entorno de aquel cerro. Hasta que llegamos donde queríamos, en donde supuestamente se había estrellado esta nave. Sin embargo, mucha gente que ha subido el cerro por su cuenta llega hasta la cima. Este cerro tiene 2.600 metros de altura, pero la nave cayó aproximadamente a unos 1.000 solamente. Lo primero que llama la atención
Son algunas rocas carbonizadas, completamente carbonizadas en el cerro. Rocas de colores, con minerales que se encuentran en este cerro. Comenzamos a mirar. No veíamos nada. Sin embargo, algo que nos llamó mucho la atención fue que todos los arbustos estaban quemados. Algunos completamente quemados y otros en sus raíces y en el centro. Seguimos explorando, buscando algún indicio. Saqué el dron e intenté elevarlo, pero el magnetismo me lo impedía. Llegué con las baterías agotadas. Luego quité el modo GPS, lo puse en manual y lo elevé. Al fin podría ver el cerro desde el aire. Sin embargo, la batería estaba agotada y me quedaba poco tiempo para poder volar el dron. Hice algunos paneos y seguía sin encontrar nada. Hasta que don Oscar nos da un dato crucial y clave. La nave no se habría estrellado sobre la loma del cerro, sino más bien en la caída del cerro. Primero, se estrellaría en el Cerro Blanco, rebotando para terminar estrellándose a unos metros de donde nos encontrábamos nosotros. Y efectivamente, ahí estaba lo que buscábamos. Volvimos a ir por tercera vez. Esta vez no subiríamos, pero sí enviaríamos el dron. Desde lo lejos nos dimos cuenta de inmediato de que algo raro había en aquel sector. Una mancha negra se podía apreciar desde lo lejos. Y al acercarnos, pudimos ver la zona del impacto. Se podían apreciar grietas, estrías, una especie de raspado, algo no perteneciente al cerro, que coincidía con los relatos de los testigos, quienes decían que militares habían sacado toda prueba que pudiera quedar ahí. Al acercar más aún el dron, pudimos apreciar que el terreno fue barrido prácticamente. Vemos las grietas, todo el raspaje que se hizo, la zona del impacto. Después de 22 años, al fin la encontramos. Al mirar hacia abajo, tierra completamente negra, producto de la quemazón de la cual hablaban. Por lo visto, no pudieron esconder todas las evidencias de lo sucedido.
pensamos volver, pero esta vez con un equipo de escalada. Para poder llegar y estar sobre el lugar en donde impactó la nave. ¿Qué fue lo que cayó aquella tarde de octubre del año 1998? Algún día, quizás algún día, sepamos la verdad. Ya. Antonio, ahí está. Ahí está. Un objeto volador no identificado se estrelló en Paihuano. Y comienza lo que sería una gran controversia entre los pobladores y el ejército de Chile. Bueno, mi nombre es Héctor Leighton, me dedico al tema de rescate. Tengo varias especialidades con respecto a los temas de emergencia, como rescates mineros subterráneos, trabajo en baja y media y alta montaña. El tema básicamente que comprende mi actividad es el desarrollar mucho tema en montaña. En el cual se utilizan equipos adecuados para poder desarrollar este tema con todas las normas de seguridad. Bueno, los temas básicamente del tema de emergencia, rescate, se estudia en Estados Unidos en AMGAR, que es la American Mountain Guide Association, el cual certifica en el tema de media y alta montaña, después de pasar por varios requerimientos que ellos exigen, que después se van acoplando a los otros temas bien que pueden ser rescate minero subterráneo. He trabajado en la parte de la minería también, como jefe de la unidad de rescate, y como se puede decir tengo bastante experiencia en el tema. Ya, y con respecto al tema de montaña, he trabajado en búsqueda de personas. El caso acá tuvimos el caso de Marcos Roldán, que se perdió acá en la cordillera del interior del valle. He trabajado también en búsqueda de rescate en Diego de Almagro para el aluvión y procedimiento en rescate minero para el salado y en otras partes con minería. Eso sería.
Bueno, ¿cómo llegué al portal UFO? Por medio de Rodrigo Iter, nos conocemos hace muchos años, y me presentó este proyecto de acercarnos al lugar donde había caído un ovni hace bastantes años atrás, y para el cual ellos necesitaban equipos para poder hacer un descenso, para hacer una búsqueda en el lugar. Por lo cual me gustó el proyecto y decidí participar inmediatamente con él. Mira, básicamente el lugar es un escenario de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se compone de mucha gravilla. La pendiente que tiene es abrupta y la gravilla no te permite estabilizarte bien, te resbalas con facilidad. Lo otro, de acuerdo a la forma donde teníamos que anclarnos para que los investigadores bajaran a buscar evidencias, era difícil. Acompañado con Toño, que también es un especialista en el tema, él pudo localizar una roca donde nosotros pudimos hacer un anclaje, y tuvimos que hacer un anclaje en base con cintas, ¿ya? Se buscó que fuera un anclaje de tipo dinámico, en el cual las personas se pudiesen mover. ¿Por qué era necesario ese movimiento? Porque tenían que bajar por flancos diferentes. Una vez llegados nosotros al lugar, la forma que tiene esta forma de acarreo, este accidente en el cerro, nos muestra que tiene claramente una cola, flancos y cabeza, donde se deslizó en el cerro, lo que impactó es. Por lo cual, Abel tuvo que bajar por su flanco derecho, el cual tenía que bajar él primero, porque si hacíamos bajar a los dos al mismo tiempo, ellos mismos iban a empezar a desprender el material rocoso, y eso fácilmente nos iba a provocar un accidente. Por lo cual ya uno baja, después Iter baja por el lado izquierdo, flanco izquierdo. Ya llegando a su zona, aproximadamente a los primeros 70 metros, ellos ya empiezan a buscar evidencias, ¿ya? Y empiezan a acercarse hacia el centro. ¿Cuál era la tarea más peligrosa? Era cuando ellos llegaron al centro. ¿Por qué? Porque en el momento que van corriendo con las cuerdas, estas empiezan a desprender todo el material rocoso y se va directamente sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que podía provocar? Un desprendimiento de masa rocosa que los pudiese aplastar y golpearlos con mucha fuerza, lo cual ya nos provoca un accidente gravísimo. Y el tratar de sacarlo de esa posición, evacuarlo, llevarlo a un centro médico, no iba a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, el trabajo que tenía que saber era a pulso, hacerlo pero a la perfección. Bueno, una vez que ellos descendieron, sacaron evidencia que se guardan, siguieron bajando aproximadamente hasta los 80 metros. Nosotros, una vez que llegaron a los 80 metros, con Toño uno rápidamente cambia el sistema, porque nosotros tenemos que pensar en los escenarios. ¿Cuál sería el escenario que una vez ellos ya estén abajo? Tener un sismo. Al tener un sismo se hubiera podido desprender todo eso y no había forma de sacar a la gente, por lo cual podía ser aplastado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se desconecta el sistema y se plantea un sistema de 3-1. Es una ventaja mecánica, el cual nos permitiría sacar rápidamente, evacuar del lugar a los dos investigadores. Eso no está exento de riesgo, porque al hacer el cambio del sistema de descenso, al hacer uno de ascenso, hay que cambiar el sistema. Y en ese sistema uno que se equivoque y podemos matar a los dos investigadores al fondo. Eso era el lugar que nunca estuvo exento de riesgo. Y como le decía, el recuperar era muy difícil, porque Toño, una maniobra que teníamos que haber hecho el T3, él tiraba, yo tenía que buscar con el sistema para poder bloquear la cuerda, y Toño siguiera subiendo a los investigadores en este caso. No tenía él un apoyo físico fuerte, por lo cual tenía que estar luchando contra no deslizarse por cerro abajo y lo otro por tirar a la gente. Por lo tanto, como les dije, una tarea de bastante riesgo. Bueno, de más está decir que entonces que el grupo se compuso de 4 personas, en la cual fueron 2 investigadores los que lograron el descenso, más 2 personas que estábamos en el sector de anclaje.
en el cual hacíamos los descensos y también teníamos que hacer la recuperación. Más el muchacho que nos acompañaba, el porteador en este caso, que subió con las mulas, con los equipos de cargamento, lo que es cuerda, mosquetones, polea y todos los equipos que necesitábamos para hacer ese descenso. Ese era el equipo de 5 personas que se compuso esta misión. Había sido de estos misiles, porque estaban las UNITA. Las UNITA, sí. Pero las UNITA hacen las pruebas marítimo terrestres, pero en costa nomás, sí. No para acá. ¿Cachai? Y ya, y si se le fue un misil, el bueno hubiese pasado para la cordillera para arriba, pues tenía de allá para acá. Pues. Esta vez, junto al rescatista Héctor Layton, subiremos el cerro a caballo para poder realizar un descenso y recoger muestras del terreno. Acá estamos para Portalufo, preparando todos los materiales para mañana realizar el descenso. Podríamos... ¿Podríamos bajar solo? Una vez más los lugareños nos recomiendan subir temprano. Nos levantamos de madrugada para ir en busca de los caballos. Cinco caballos y una mula serán nuestro medio de transporte hacia el Cerro Las Moyacas. Poco a poco amanece y debemos estar al menos en los pies del cerro antes que salga el sol. Y empezamos la gran travesía. Rodrigo Iter, el amigo Abel allá adelante. Nuestro... Según testimonio de algunos ufólogos, el caso de las Moyacas era solo un mito, ya que jamás se había encontrado evidencia alguna del choque de la nave. Sin embargo, en Portalufo lo hemos encontrado. Poco a poco la subida se hace cada vez más peligrosa, y a medida que asoma el sol, el calor se hace más inminente.
Hemos llegado al final del camino para vehículos. Comenzamos a subir el cerro por un sendero casi imaginario. Un paso en falso y la caída podría ser fatal. Antonio, ahí está. Ahí está. El descenso yo lo hice junto a Belgrés. Él desde niño, por un tema familiar, siempre ha estado ligado y familiarizado con todo lo que es el tema de la minería. Al momento de bajar y observar el lugar, él me da su punto de vista, me da su opinión respecto a lo que él estaba viendo. Me dice que es muy parecido al trabajo que realizan ellos en lo que son los yacimientos mineros. En el sentido de que hay claramente una intervención del terreno. Hay rocas partidas, negras, carbonizadas, dando a entender de que ahí hubo una explosión. Por lo cual él tiene una teoría respecto a lo que vimos ahí. Los testigos coinciden en que la nave venía a una gran velocidad, venía emitiendo un ruido muy similar a lo que es un jet o un avión rompiendo la barrera del sonido. En primera instancia, esta nave choca o rebota, se podría decir, en el Cerro Blanco, para luego ir a dar a lo que es el Cerro Las Moyacas. A la velocidad que venía este objeto, debe haberse incrustado en el cerro, porque el choque no fue arriba, la nave no quedó ahí posada sobre el cerro, sino chocó. Y al haberse incrustado, llegan los militares, sacan la nave esta, limpian, porque la gente habla mucho de que los militares barrieron con el cerro. Y están marcadas, están las marcas de eso ahí, los raspados que hicieron ahí. Esto debe haber quedado un hoyo, un forado ahí, y para poder esconder esto, dinamitar. Nosotros podemos apreciar el desprendimiento de rocas, de tierra. Abajo se ve lo que es la tierra negra, completamente negra, de algo que 23 años después del incidente aún crece el pastizal. Los arbustos que crecen ahí crecen quemados. No sabemos el por qué. Podría haber radiación quizás, no lo sabemos.
porrazo que... Sí, porque podía haber sido más grave, pues. Piedra, amigo. O al otro lado si queréis, porque al otro lado está para el otro lado, porque va aquí para acá, mira. Esa suelta no va para... Vos tenés que caminar, ¿no? Está bien afusetado ahí el hombre, ¿no? No sé, está bien. ¡Vamos! ¡Cuidado con las piedras! Ya. Ya. Cárgala, ténsala. Acá. Sí. No, pues ya no está viendo fuerza con el cordón. No, podría que firmar la cama. Ya. Espérate. La arnés, supongo, esta arnés se pone, tiene una sola posición, pero arriba no se abre, ¿cierto? No, perrito, ya está listo, ya, bonito, Ya. ahí está listo. Como a 90 grados. Claro, y no, y sacar con no saltar, de ahí nomás. No saltar. No te pongáis peso. Ya. Y ahora estoy más seguro y como acá, una metal. Ya, compadre, ya. Ya. Vente para acá, para este lado de acá. Para este lado de acá. Ya. Y ahí, ábrete la mano. Ya. Estamos bien, estamos bien. Ya. Mira, vente para atrás, suelta la mano. Ya, ¿viste? Ya. Ya, vamos.
No sabemos con certeza qué fue lo que cayó el 7 de octubre del año 1998 en el Cerro Las Boyacas. Sin embargo, tenemos el testimonio de cientos de personas que vieron la caída de ese objeto. Y es ese el motivo por el cual hemos vuelto al cerro, en busca de alguna evidencia que nos pueda aclarar las dudas. Recogimos muestras de piedras, las cuales tenían formas un poco diferentes al resto de las que comúnmente vemos en el cerro, con un color diferente, una forma más bien plana, pequeños trozos. Y los enviamos a diferentes laboratorios para realizarles un análisis en profundidad y saber de qué material se componen. El plazo máximo para darnos una respuesta concreta era de 21 días. Sin embargo, esos análisis nunca llegaron. Y las muestras se perdieron. En Portalufo no nos daremos por vencidos. Volveremos al cerro, esta vez en ascenso, con un grupo de especialistas de montaña y máquinas que puedan detectar cualquier material metálico que se pueda encontrar en el lugar. Ahí viene bajando Rodrigo Iter. Viene descendiendo para revisar el sector acá.